Ahora, el doctor Germán Alarco, por favor. Gracias por doctorarme. Sí, soy simplemente magíster. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación. En segundo lugar, quiero señalar que me llevo muchas cosas para comentar en mi ámbito académico y hasta en mi ámbito doméstico familiar. Digo, he aprendido sobre muchos temas, sobre muchos aspectos de este tema. Yo quería plantear en 10 minutos tres cosas que estaba escribiendo a propósito de las presentaciones. Una serie de premisas sobre el tema de la relación sectores extractivos, desarrollo sostenible, una conclusión y una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son las premisas? Retomando lo que ha planteado William también. El sector minero proporciona entre el 65% y 70% de las divisas del país. No genera empleo, genera valor agregado, genera muchas ganancias, contribuye significativamente al PIB. Hay hasta modelos por el lado de los economistas donde medimos la capacidad de expansión de la economía a partir de la disponibilidad de divisas. Y efectivamente esta disponibilidad de divisas nos permite crecer. Utiliza un modelo, el autor se llama Tirwal. Pero no genera empleo, es una actividad intensiva en capital. La segunda premisa que hay que señalar, y me gustaron obviamente los diagramas de la medición de los proyectos, es que es innegable que estos proyectos, como cualquier proyecto de gran escala, no solo es la minería extractiva, sino cualquier cosa de intervención humana, genere impactos ambientales. Y eso creo que es indiscutible. Y los impactos ambientales se miden en diferentes aspectos. Ahora hemos visto el tema de agua. No he visto en la exposición el tema de, que es el gran tema que se menciona en Cajamarca, de que es una zona donde no hay glaciares, etcétera, etcétera. Hay efectos económicos de los grandes proyectos en una economía pequeña, es decir, como el tema de la enfermedad holandesa, entra mucho dinero y disrumpe, o mejor dicho, rompe las relaciones económicas, sociales, institucionales de la economía, respecto de lo que operaba anteriormente. Entonces el maestro, que era el dueño de la ciudad de Cajamarca, ahora pasa a ser pues un marginal. Y obviamente eso genera inconformidad. Esto es el tema de la relación de sectores extractivos, tiene su beta técnica en la parte del agua, pero tiene impactos económicos y sociales que también son medibles y que generan reacciones. Tercera premisa es preguntarnos si acaso las actividades tradicionales que llevamos a cabo en Cajamarca, yo he ido varias veces a asesorar al gobierno de Cajamarca también, a los actuales, no al actual sino al anterior, y yo les preguntaba si esa agricultura nos va a llevar al desarrollo o nos va a llevar a los ingresos medios. En absoluto, es decir, las actividades que venimos desarrollando no son capaces de llevarnos más allá ni de los ingresos medios y menos a los ingresos altos. Esto es, seguir haciendo lo que venimos haciendo no nos conduce tampoco a ninguna parte. La cuarta premisa es que tampoco la minería que tenemos nos conduce a ninguna parte. Es una actividad intensiva en capital, es una actividad que en su fase preoperativa emplea a mucha gente, pero en su fase operativa no tiene capacidad de involucrar a la gente que es desplazada de otras actividades o a la gente que está en esas localidades. Hace muchos años el ministro Carranza, ahora nuevamente de moda, dijo en el marco macroeconómico que Perú debe ser como Noruega y Nueva Zelanda. Nada más que hay que ver cuántos habitantes tiene Noruega y Nueva Zelanda, en el sentido de vendernos una estrategia de crecimiento minero. Estamos hablando de economías de 4 millones de habitantes. Esto es, una estrategia basada en el sector extractivo minero no tiene la derrama suficiente para generar empleos para 30 millones de personas. Esto es, ni con lo que venimos haciendo llegamos a ninguna parte, ni con lo que sería una estrategia prominera absoluta llegamos a ninguna parte. Debo señalar que una estrategia post-extractivista, que sería la que maneja, por ejemplo, nuestro conocido Gudinas desde Uruguay y que promueve activamente en el Perú, es esa de mantener los sectores tradicionales que tampoco nos llevaría a ninguna parte. Mi conclusión de estas 4 premisas: los sectores extractivos son relevantes,
pero no nos van a sacar del subdesarrollo, y tal cual como se lleva actualmente en gran parte de lugares del país, genera muchos problemas. Ante eso, ¿qué recomiendo? He agregado mis recomendaciones en dos grupos, las puntuales y la global. ¿De qué se trata? Primero, una expresión general, una fórmula. Mi fórmula es, yo sé, a algunos les va a gustar o a otros no, toda la minería e hidrocarburos que admite el medio ambiente con perspectiva de corto, mediano y largo plazo que quieran las personas. Esto es, yo no puedo hacer cosas que no quieren las personas, pero sé que necesito la minería. Entonces debo llegar a una suerte de balance, acuerdo, que se ha comentado aquí, que ha comentado William, que ha comentado el ingeniero Ardito, y que creo que es importante avanzar en esa dirección. ¿Cuáles son esos temas puntuales? Hablar no de, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental, sino de estudios ambientales estratégicos. Es decir, hay que ver los proyectos no uno por uno aisladamente, sino el impacto de todos ellos en regiones específicas. Y otra es la conclusión. Hay que incorporar interrogantes relativas al horizonte de la vida útil de los proyectos y el programa de cierre. Hay que mejorar la gestión ambiental con vigilancia ciudadana. Hay que hacer más transparente y hacer rendición de cuentas con las comunidades. Hay que elaborar los estudios a través de fideicomisos independientes a las empresas y no tratados directamente de empresa a consultora, sino a través del ministerio o el regulador respectivo. Esas son algunas ideas de lo puntual. Debo señalar también que quería anotar esta, era una premisa, la quinta. En el Perú tenemos también, a mi juicio, una estrategia minera equivocada. Si uno examina la cartera de proyectos de inversión, 60.000 millones, no he visto la que acaba de salir, el 60% de los proyectos son en minería de cobre. ¿Y qué estamos generando? Que ya tengo los datos, son disponibles, creo que lo he publicado también en la web, mientras que la producción mundial crece, el PBI mundial crece entre 2,5% y 2,8%, la producción de cobre crece entre 5 y 7% al año. Y pregúntenme ustedes quién es el país que está agregando a la producción mundial. Nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Generando una caída en los precios internacionales del cobre. Está la información disponible, está la información desde el año 2014, 2015, 2016, en nuestra estrategia loca por decir que queremos ser los primeros productores mundiales del cobre, o llegar a hacerlo, lo único que estamos haciendo es inyectar oferta ante una demanda reducida, y eso nos está llevando a que los precios del cobre se reduzcan. Hemos planteado una serie de recomendaciones puntuales, hay muchísimo más, y yo creo que la gran recomendación es que hay que hacer análisis beneficios-costos a nivel nacional, regional y locales. Lo que vemos es que a nivel nacional, obviamente, desde Lima decimos queremos más cobre, queremos más minerales, queremos más minería. ¿Por qué? Porque obviamente en los centros urbanos, en la capital, la estrategia es beneficiosa. Pero cuando hablamos de las regiones y hablamos de las localidades, el balance no es positivo. La única forma, desde el lado de la economía, es que debemos lograr que esos balances beneficio-costo a nivel local y regional sean positivos. Si no son positivos, la minería de ninguna forma va a salir. Muchísimas gracias.